Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Buscán, desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional en este News en Coffee, el espacio de entrevistas matutinas de La Posta. Esta mañana, todavía sin sobrepasar los escándalos de una cortísima semana con una larguísima lista de escándalos. Comenzamos por la coyuntura. Carlos Pareja, Yanuseli, Alex Bravo y compañías muy conocidos por las fechorías cometidas en Petroecuador han recibido un dictamen abstentivo de la Fiscalía General del Estado que impide su procesamiento por el delito de peculado en este caso. No significa que los señores salen presos, sino que se quitan por lo menos una causa de encima. Está todavía fresca la investigación publicada por Plan B sobre el tráfico del oro, una investigación que la Fiscalía llevará adelante. En los próximos días se harán públicos detalles sobre una verdadera mafia que movía al menos 584 millones de dólares en tráfico ilegal de oro. Calientes están todavía los informes de Contraloría, ya esto ratificado por Ecuavisa ayer por la mañana, contra el exministro Fernando Alvarado Espinel, secretario y superministro de Comunicación del correísmo. Y por supuesto, también está caliente la investigación de La Posta, todavía en desarrollo, sobre las declaraciones patrimoniales de Iván Espinel. Ayer publicamos las formas que tenía Espinel para ocultar en declaraciones bajo juramento sobre su patrimonio, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, pagos de su vehículo. Hoy continuamos con la historia, esta vez retomando el tema de la casa de Iván Espinel, una casa en San Borondón de $350.000, sobre la que había dudas en cómo se pagó ese bien inmueble. Pues hoy hay certeza, se pagó cash, se pagó sin crédito hipotecario. Una nueva mentira del exministro Iván Espinel que iremos publicando en el transcurso del día para revisar esta larga lista de escándalos. Ninguno de esos ha llegado a la Asamblea Nacional. Nos acompaña el asambleísta social cristiano César Ron. Gracias, qué gusto. Bienvenido, César. Esta mañana un abrazo para todos los que nos escuchan. Que por cierto, usted nos ha dado el mejor hashtag que ha tenido este programa, Café con Ron. Esa es, y vamos a mantenerlo. Pues. Y mira que son las 8:30 de la mañana. No importa, un café con ron a uno lo pone para despertarse bien. Fuerte de espíritu. Habrá que darle un café con ron o varios a sus colegas asambleístas a ver si se terminan de despertar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que llevar más que eso a la asamblea. La asamblea está pasando por un momento difícil. La asamblea tiene que cumplir con el país, la asamblea tiene que legislar, la asamblea tiene que fiscalizar, la asamblea tiene que hacer reformas a leyes para que el Ecuador sea viable. Y hoy, pues, en este atolladero en que se encuentra la Asamblea Nacional, una de las salidas políticas es que el Pleno resuelva que las comisiones sean modificadas, que las comisiones sean haya una alternancia. ¿Por qué es tan importante cambiar las cabezas en las comisiones de la Asamblea Nacional, que es el gran debate el que se han volcado en los últimos días? ¿Qué pasa allí? Porque es muy sencillo. A ver, vamos con la fiscalización. ¿Qué fiscalización ha habido desde hace 10 años? Ninguna. ¿Y ahora la comisión de fiscalización ha fiscalizado algo? No. Ni siquiera se permitió, ni siquiera han entregado el informe que tenía que ir al Pleno de la Asamblea sobre el juicio al ex vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Está bloqueado. Comisiones como la de educación, que tienen que ser altamente diligentes ante las denuncias que hay graves en el sistema educativo nacional. Entonces hay que cambiar el sistema educativo, no solo son las violaciones a los menores, ¿no?, que son gravísimas. Entonces no se puede seguir, ¿no?, deteniendo la fiscalización en la Asamblea Nacional. Y otras comisiones que tenemos que empezar a sacar leyes positivas para el Ecuador. Hoy las reformas que se tienen que hacer son inmediatas. El mandato del pueblo ecuatoriano es inmediato, es de inmediata aplicación. Y entonces la Asamblea tiene que ser lo suficientemente diligente para que lo que el pueblo decidió en las urnas hace 2 semanas sea implementado de manera inmediata, sin titubeos, sin argumentos. Todo lo que se tiene que hacer son todos los cambios que se tienen que hacer. Y el Congreso tiene que dar ese paso, porque este bloqueo que hemos vivido en la Asamblea Nacional en casi ya un año de instalación no puede continuar. Parte de la consulta y la decisión del pueblo ecuatoriano de hace 2 semanas, del domingo
de hace 2 semanas en la consulta popular fue esa: desbloquear al Ecuador. El Ecuador tiene que ser desbloqueado, el Ecuador tiene que avanzar, tanto en la parte política, en la parte legislativa, en la parte de fiscalización. Los escándalos no pueden seguir como escándalos. Los escándalos tienen que avanzar en una investigación, porque si hay informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, el fiscal tiene que actuar y la Asamblea tiene que estar atrás de eso. No hay un partido en la Asamblea Nacional que sea capaz de sacar adelante una agenda legislativa por sí solo. Llegó el momento obligatorio de los acuerdos. ¿Cómo se para su bancada delante de la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales con las demás fuerzas con representación parlamentaria? La 6 es muy clara. Nosotros vamos a apoyar todos los cambios positivos para el país, vengan de donde vengan, a cambio de nada. Y esa es nuestra posición, así hemos venido actuando en la Asamblea y vamos a seguir actuando. Estaremos en contra de todo lo que afecta al país, de todo lo que afecta al pueblo ecuatoriano, todo lo que afecta a los más pobres, a las leyes que no sean buenas, vamos a estar en contra de esas leyes. Pero en términos generales, la 6 Madera de Guerrero apoyará todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan. El presidente de la Asamblea, José Serrano, asegura que ya existe una agenda legislativa que en el primer semestre de este año quisieran aprobar al menos 5 leyes verdaderamente importantes: una reforma al Código Integral Penal, una reforma al modelo económico, una reforma al Código de Salud y me parece que una ley amazónica y alguna más que se me escapa. Son estas las preocupaciones principales de la Asamblea Nacional. ¿Por dónde se piensa una agenda legislativa? La agenda legislativa, bueno, hay varios proyectos de reforma al Código Orgánico Penal, creo que es fundamental, pero hoy por hoy, como está el país para desbloquearse necesita avanzar en una agenda económica. El Ecuador está parado. ¿Cómo ponemos en marcha el país? ¿Cómo volvemos a generar dinámica económica? Esta es la preocupación de todo el Ecuador. ¿Cómo volvemos a generar confianza, inversión, trabajo, producción? ¿Cuál es la política agrícola del gobierno? Porque esta tiene que ser una política de Estado para favorecer a la producción. Entonces, estas cosas no pueden esperar más. El 24 de mayo, es decir, en 2 meses, se cumplirán, no, 3 meses, se cumplirá un año de gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué resultados hay a la vista? Este año del presidente Moreno ha sido un año muy conflictivo. Ha tenido que sortear con mucha cintura, diría yo, el tema económico, buscar financiamiento para poder pagar las cuentas nacionales, para poder pagar los sueldos y salarios y para que no se detenga el funcionamiento del Estado. Porque el gobierno anterior no solo que no le dejó la mesa puesta, sino que se llevó la mesa, no había mesa. Entonces, aquí vamos hablando las cosas como son. No, es que no había mesa servida, que no dejaron ni la mesa. Ni la mesa dejaron. Entonces, él ha tenido que enfrentar una situación difícil. Pero claro, una vez que uno va sorteando las dificultades, por eso es presidente, ahora tiene que avanzar en otros temas. En el tema político creo que le ha ido muy bien al presidente Moreno. Creo que ha hecho lo que nadie hubiera podido hacer en el Ecuador. La reforma política y la consulta popular que se acaba de aprobar por voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, a pesar de los nubarrones que habían por ahí, que querían serruchar el piso a una decisión soberana del pueblo ecuatoriano, con argumentaciones y argucias en las cortes internacionales, no pasan, no van a pasar, porque nadie está por encima de la decisión del pueblo ecuatoriano. Le ha ido muy bien al presidente en cuestiones políticas, porque hay entonces tantas quejas tan generalizadas de tantos sectores respecto a cómo lleva la política al interior de su gabinete. Porque no hay claridad. El presidente Moreno tiene que definir una línea de acción. Nos ha dicho a los ecuatorianos que en los próximos días va a generarse una crisis de gabinete. Tiene que haber cambios, tiene que haber una renovación, tiene que venir gente con experiencia. Hay mucha gente sin experiencia en el gabinete que no le aporta al presidente Moreno. Por ejemplo, tiene que ser reemplazada. Por ejemplo, el ministro de Salud. La ministra de Salud, Verónica Espinosa. Casi la doctora ministra de Salud es recién salida de las prácticas universitarias para poder ejercer la profesión de medicina. Se necesita experiencia, se necesita conocimiento, bagaje. El tema de la salud pública en el Ecuador es muy complejo. Hay que poner un médico de peso con gran experiencia, no un joven sin experiencia. Y yo soy a favor de los jóvenes son el futuro, pero
Aquí estamos hablando del Estado, de problemas graves que se tienen que resolver. Pero ¿cuál es el problema? Que haya ido de la rural al ministerio. Casi es eso, que ha ido de la rural al ministerio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué experiencia puede tener una persona tan joven si no ha ejercido la medicina, si no conoce los detalles de cómo funciona el sistema público de salud, que lamentablemente no funciona y hay que hacerle funcionar y sigue sin funcionar? El otro tema va más allá, pues en el tema, por ejemplo, de la política que va a adoptar el presidente en materia económica. Creo que tiene que hacer una... A ver si la adoptan por fin, ¿no? Porque ya no va hay, siendo hora. No hay. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano? Las medidas económicas, las medidas de reactivación, los ajustes que se tengan que hacer a la economía del país. Necesitamos generar confianza, que vengan los capitales, los acuerdos bilaterales de inversión que el anterior gobierno los exterminó, que se tienen que volver a establecer para que vengan los capitales. Y nadie va a venir acá al Ecuador que no haya arbitraje internacional, pues nadie va a venir al Ecuador a invertir. José Cabrera pone una pregunta que es un razonamiento muy común entre los ciudadanos. Lugares turísticos abarrotados, calles repletas de turistas, filas interminables de vehículos, terminales con buses extras. ¿En realidad usted cree que estamos estancados en una crisis económica? Bueno, los feriados son así. Los feriados son para descansar, para salir. La gente se va a la playa, la gente va a visitar a las familias, la gente coge un bus y se va a la playa. No necesita de gran cantidad de dinero para salir de las ciudades, para distraerse. Es parte del bienestar, es parte del desarrollo económico. Hoy el desarrollo económico se mide en el bienestar de la gente. No es como hasta hace 10 años que se medía el desarrollo económico en los países y tenía agua potable, alcantarillado, carreteras, escuelas y hospitales. Hoy se da por descontado que en el siglo XXI ya están las carreteras, del alcantarillado, el agua potable, los hospitales. Resulta que en el Ecuador todavía tenemos que hacer carreteras, llevar el agua potable, hacer el alcantarillado, ponerle escuela, ¿no es cierto? Porque pregúntale a nuestro compañero Esmeraldas. Porque no se ha trabajado en Esmeraldas, es increíble, no hay agua potable todavía. Entonces, esas cosas tienen que cambiar en el Ecuador. Y para eso el presidente Moreno tiene que cambiar a su equipo económico. Creo que ha tenido grandes aciertos, pero también grandes contradicciones en materia de política internacional. Antes de pasar a la política exterior, para cerrar el círculo de la economía, el ministro Carlos de la Torre anuncia una nueva emisión de bonos. Esta vez Ecuador se la juega por los eurobonos. No descartan ir a los mercados como el de Nueva York a negociar nuevamente con bonos, y esto significa tratar de cubrir 2.500 millones de dólares en déficit con más deuda. ¿Por qué seguimos tomando el camino de la deuda? No estoy de acuerdo con más deuda, no, ha sido muy cómodo también. O sea, al principio sí había necesidad, pero hoy se ha vuelto un sistema muy cómodo de emitir y seguir emitiendo deuda. Resulta que este gobierno, en lo que lleva de ejercicio, ya ha emitido casi 8.000 millones de dólares de deuda, sí, ¿no? A razón de 1.000 por mes, más o menos. Más o menos. Entonces, eso no puede continuar. No puede continuar. Lo otro, no han hecho los deberes. El ministro de Economía y Finanzas del Ecuador tenía que haberse ido a sentar con los multilaterales de crédito. Tenía que haber ya renegociado la deuda. Tenía que haber ya bajado el costo de la deuda ecuatoriana. Que eso se va haciendo simultáneamente a la gestión que se va. Si se está emitiendo bonos, entonces tiene que buscar mecanismos para reestructurar deuda, bajar el costo de la deuda, que el país empiece a tener ahorros importantes. Habrá que tomarle la lección también ahora al gobierno. ¿Qué pasó con la decisión del presidente de la República en el gabinete de reducir en 10% los gastos de los ministerios, sin sacar gente? Es decir, vamos a priorizar pues en este presupuesto del Estado. También cosas que son muy difíciles. Quieren que el Estado solucione la crisis económica, pero que no se endeude. Que reduzcan el tamaño del Estado, pero que no despidan a nadie. Es una postura difícil de llevar a cabo, fácil de enunciar desde la bancada social cristiana, difícil de llevar a cabo desde la política económica en el gobierno. No es fácil de hacerlo porque hay que priorizar el gasto. Ya no se puede seguir haciendo esos edificios faraónicos que se siguen haciendo. Se va a inaugurar la plataforma social en el sur. Ya no hay plata para esos elefantes. La plataforma financiera del norte está vacía. Entonces no se pueden seguir gastando los dineros del pueblo ecuatoriano tan alegremente. Mire usted el ejemplo. El municipio de Guayaquil solo tiene 2.000 empleados. Menos empleados de los que dejó el ingeniero Febres Cordero cuando fue alcalde de Guayaquil. Y ahí se ha mantenido. Entonces 15% va a gasto corriente, administración, etc. Y 85% para obra pública. Aquí es al revés, no tenemos la plata para la obra pública.
Entonces yo sí creo que en todos los ministerios se puede coger, si hay un presupuesto aprobado de 35.000 millones de dólares, el presidente ha pedido bajemos un 10%. Ha pedido una reducción de entre el 5 y el 10% a sus ministros. ¿Le parece una medida suficiente? Me parece una buena medida, porque si se logra bajar 10% de ahorro, de gastos superfluos, que hay muchísimos en la administración pública, por eso insisto, sin sacar gente, ¿no? Y porque la segunda parte de la gente sería, hay mucha gente por contrato en la administración del Estado. Bueno, pues habrá que ver cuando se vencen los contratos quiénes sí son necesarios, claro, y los que no son necesarios, dejar de renovar esos contratos. Sin medidas de shock. Son medidas que se tienen que tomar en algún momento, pero ahora con el 10% usted va a bajar de 35.000 a 32.000 el gasto del Estado. Entonces le va a ayudar, le va a dar oxígeno a esa falta de liquidez, a esa falta de dinero, a ese hueco que tenemos con el déficit fiscal. ¿Por qué no se ha renegociado la deuda externa? ¿Por qué no se ha ido a los multilaterales? ¿Por qué no se ha cambiado la deuda cara por una deuda más barata? Ya han pasado 8 meses, ¿no? ¿Dónde están los resultados? Que no hemos visto, que no conocemos, no sé si usted conoce, que es un periodista investigativo, no sé si usted conoce, me gustaría conocer, que ya se han sentado a renegociar la deuda externa. No, están intentándolo con la deuda petrolera, que es la mayor carga que tiene este país en compromisos de deuda, y no han tenido ningún acierto todavía. Pasemos ahora sí a política exterior, que ya lo traía a la mesa el asambleísta César Ron de la bancada social cristiana, con quien estamos conversando esta mañana. Agradecemos sus preguntas y comentarios, sus likes y compartir. Política exterior se estrena esta semana con una decisión difícil, la decisión de tomar una decisión. La canciller de la República debe escoger un bando entre apoyar al Grupo de Lima y validar con la presencia del Ecuador en la cumbre que se llevará a cabo en Perú un rechazo al régimen de Nicolás Maduro, o apoyar al régimen de Nicolás Maduro validando con su ausencia pues una decisión que considere ilegítima. Por fin va a tomar una decisión. ¿Cómo valora a la canciller María Fernanda Espinosa? Ya el Ecuador no puede seguir jugando ni toreando. El Ecuador tiene que definirse y la política internacional es muy clara. Venezuela está destruido, no tiene presentación alguna en el mundo. Seguir apoyando a un régimen, ¿no? A un régimen dictatorial, un régimen que está bañado de sangre, a un régimen que ha empobrecido y ha destruido todas las instancias sociales, económicas, políticas en Venezuela, otrora un país rico, con la mayor riqueza petrolera del mundo. No puede ser que no haya ni qué comer, ni medicina, ni nada. Venezuela está destruida. La salida de Venezuela es la salida del señor Maduro. Y el Ecuador lo que tiene que hacer es ir a Lima y apoyar a todo el grupo de países y de presidentes para que se termine. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Lo dije en el inicio de la Asamblea Nacional cuando se posesionó el presidente. Lo recuerdo. Que grité, porque gracias a Dios me ha dado buena voz. Se nota. Grité, dije, presidentes de América Latina, ¿qué van a hacer con Venezuela? ¿Cuándo paran el baño de sangre en Venezuela? Creo que es un compromiso de los presidentes. Entonces el Ecuador tiene que tener una política internacional clara. Ahí hay cosas extrañas. ¿Qué es una política internacional clara? A ver, por ejemplo, ¿qué es tomar una decisión respecto a Venezuela? ¿Cómo se implementa esto desde el discurso hacia la acción de la política exterior? Con política clara. El Ecuador, por ejemplo, ha enviado últimamente importantes embajadores de carrera a Estados Unidos, a Naciones Unidas y a otros lugares, para terminar con esa cuota política. Creo que le haría muy bien a la Cancillería ecuatoriana, sin desmerecer los méritos del ministro canciller que tenemos ahora, la ministra canciller, le haría bien poner un embajador de carrera, no político, ¿no? Para que se maneje la Cancillería como tiene que manejarse la diplomacia internacional del país. Creo que le vería bien al país cambiar esa posición de apoyo irrestricto a Venezuela, porque parecería que el Ecuador está ciego, y unirse al grupo de los presidentes latinoamericanos en la cumbre de Lima. Ya ha sido muy claro el presidente del Perú, que es el anfitrión, ¿no? Y ya lo ha dicho, no podemos estar de acuerdo con Venezuela y el presidente Maduro no es bienvenido. Ya más claro que eso, ¿quién? Entonces el Ecuador le sigue dando, el Ecuador le sigue dando la vuelta a algo que no tiene presentación. ¿Qué pasa si la canciller María Fernanda Espinosa sigue aplicando la del avestruz, escondiendo la cabeza en la tierra para hacer como que afuera del mundo no pasa nada? El Ecuador sigue perdiendo respeto. ¿Y qué hacen ustedes en la Asamblea Nacional? Habrá que llamar a la canciller, pero ¿qué hace el presidente? Porque la canciller no vuela sola.
Claro, el presidente define la política exterior. Canciller tiene que ejecutar las políticas internacionales que le da el presidente de la República. Entonces, el responsable al final del día de todo el ejercicio político, internacional, económico, es el presidente de la República. El presidente Moreno tiene que claramente definirse cuál es la política exterior del Ecuador y cuál es la posición del gobierno ecuatoriano, de su gobierno, frente al tema de Venezuela. Necesitamos claridad. Presidente Moreno, defínase por favor. No le podemos seguir haciendo el juego a ese gobierno que ha acabado con Venezuela. Pasemos a otros temas de coyuntura, temas de actualidad. Asambleísta César Ron, seguimos procesando sus preguntas y comentarios, siempre bienvenidas. Ayer, Fiscalía General de la Nación se abstiene de acusar a Carlos Pareja Yanouseli en un caso por peculado en la refinería de Esmeraldas, un caso donde se evidencia la podredumbre, tanto así que la refinería ha tenido que parar más de la mitad del año porque no puede seguir en funcionamiento. ¿Cree usted que es una actuación adecuada de la Fiscalía? No lo creo. Sus razones tendrá el fiscal, que tendrá que explicarles al país. No sabemos si es parte del acuerdo de cooperación a las delaciones del señor Capaya, pero eso lo tiene que explicar el fiscal de la Nación. Sin embargo, pues todos los ecuatorianos sabemos lo que pasó en la refinería de Esmeralda, ¿no? Hay un sobreprecio, se gastaron 2.500 millones de dólares en la repotenciación y la refinería está hecho hueco. Hay que preguntarles que den explicaciones qué pasó con la refinería del 25 de enero para acá, que se paró. Claro. Se paró la refinería durante una semana, no produjo porque el reactor se dañó. Ese reactor hay que pararlo. Ese reactor tiene que ser reparado y el ministro anunció que en mayo iban a hacer una gran reparación que va a tomar como 60 días. Así es que el Ecuador tiene que estar abastecido de combustibles porque no va a haber producción de combustibles, porque cuando se para el reactor se para la refinería. Entonces, ¿cómo entender que después de haber invertido 2.500 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no funciona? ¿Cómo entender que después de haber invertido 2.500 millones de dólares en una refinería que no funciona, no se pueda procesar a alguien por peculado? Esa es la otra, pues. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí están los contratos, ahí están los sobreprecios. Todo se sabe. Entonces, la delación no puede llegar a ser tan generosa. Tan premiada. Tan generosa, ¿no es cierto? Porque es la plata de los ecuatorianos. Ahí en la refinería de Esmeraldas, para los que me están escuchando y conocen la refinería, cuando usted entra a la refinería hay una pileta. Una pileta. Esa pileta costó 4 palos, ¿no? Usted puede imaginarse que pueda una pileta costar ordenado por Carlos Pareja Yanouseli. 4 palos, ¿no? Y ahí está la refinería. Yo pensé que tenía unas luces, alguna cosa especial, un tobogán, unos pescados que salen por ahí. No, nada, ni funciona. Hay un hueco, 4 palos. Entonces, así se ha gastado tan alegremente el dinero de los ecuatorianos. Entonces, cuando usted va a la refinería está hueco. ¿Sabe qué me dijo Pareja Yanouseli cuando le pregunté sobre eso? Me dijo, es que la gente habla muy fácil y critica muy fácil desde fuera, pero no saben que los pobladores querían casi incendiarnos la refinería y lo que tuvimos que hacer fue una obra que ellos pudieran disfrutar. O sea que usted, para no tener problemas con los pobladores, se gastó 4 millones de dólares en tener ahí una bonita piletita. No, la pileta está dentro de la refinería. Nadie puede entrar a la refinería. Usted va ahorita, quiere entrar a la refinería, no le dejan entrar a la refinería. Para entrar a la refinería tiene que romper 7 candados, tiene que llevar 8 llaves y tiene que pedir permiso hasta el Papa. Y hacerse asambleísta. No, ¿ya? Entonces imagínense cómo va a entrar a la refinería el pueblo. Al pueblo no le dejan ni entrar a la refinería. Esa excusa hubiera sido buena si la refinería estaba afuera, como esas piscinas que hace Nebot en Guayaquil para que el pueblo disfrute, ¿no es cierto? ¿Cómo les gusta ventilar la obra de Nebot a ustedes, no? Pero es que está a la vista. Es que no pierde el chance. Es que está a la vista, pues, ¿no es cierto? Además en la costa hace calor y entonces qué bueno tener todas estas piletas, estos balnearios que son para el disfrute Diario de la gente. Expreso publica en su edición de ayer, la SECOM, espionaje y nepotismo, un informe muy completo firmado por la periodista de Quito, Ivonne Gaibor, que apunta a contratos de la Secretaría de Comunicación de Fernando Alvarado, donde ni siquiera tienen la delicadeza de maquillar las cosas. Dicen claramente
se hará un monitoreo de medios opositores al gobierno, en eso se gastaban los fondos públicos. Esta es una investigación que ya está en manos de la Fiscalía General. ¿Hay algo que pueda hacer la veeduría o la fiscalización política en la Asamblea Nacional, el asambleísta Ron? La Fiscalía tiene que actuar de oficio, ya ni siquiera de oficio, porque está la denuncia, están las pruebas, está la investigación. Aquí en el Ecuador se tiene que saber qué es lo que se ha hecho con el dinero de los ecuatorianos. Y esto es una prueba más pues, de lo que en el Ecuador no teníamos libertad de prensa y de esa ley de comunicación que está ahí escondidita, que hoy no se la quiere tocar, pero hay que tocarla, ¿no? Que hay que tocarla, tiene que ser modificada o tiene que ser extinguida para que haya verdadera libertad de prensa en el país. Entonces, con el pretexto pues no se puede investigar a nadie, no se puede tener escuchas, no se puede andar sobre los medios privados, no se puede andar sobre la gente. Hay muchos más de tema de fondos y de fondos reservados, no solo en el tema sino también en el tema de inteligencia, ¿no? Ya vamos a eso, miles de millones de dólares de dinero del pueblo, claro, como había tanta plata, pues aquí la llave estaba abierta y el chorro de billetes que salían por todos lados son increíbles, sin control. La Posta publicó hace más o menos 15 días un contrato de la Secretaría Nacional de Inteligencia por $500.000 para pagar encuestas al partido político de gobierno Alianza País, y en eso se gastaban la plata y los recursos de los ecuatorianos, el señor Romy Vallejo, y por las galletas, mientras estaba despistado haciendo encuestitas, nos metían un bombazo en las fronteras. Mire, eso se llama peculado, porque el dinero que se le da para el tema de inteligencia del país, para saber qué es lo que pasa en el Ecuador, qué pasa con la guerrilla, qué pasa con la frontera, no puede ser desviado los recursos para hacer encuestas, peor para el partido de gobierno. Entonces, aquí tiene que actuar. La Fiscalía tiene que actuar. Me parece que la Fiscalía va muy lento, no sé si faltarán fiscales. No sé si bueno, faltan muchos fiscales. O faltará también la decisión. Pero sobre todo falta eso. De hacer, porque están los informes. Pues. En la Fiscalía hay un cuarto lleno de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. No solo del gobierno central, también, también de los municipios, de las prefecturas. Sí. Y ahí están muertos, nadie dice nada. Entonces, si eso no camina, y nosotros queremos saber qué pasó con la plata, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero de los ecuatorianos? ¿Dónde está la plata? Entonces tiene que actuar la Fiscalía. Si la Fiscalía necesita personal, que pida personal, pero que tienen que venir fiscales independientes con experiencia para hacer su trabajo. Pero no se puede seguir. Aquí solo nos hemos concentrado en el tema de la vicepresidencia de la República, en el tema de Odebrecht, ¿no? Cuando hay miles y miles de billones de dólares en la preventa petrolera, que también tiene informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal y que todavía no pasa nada en el Ecuador. Señor fiscal, Jorge Glass no era el único que robaba en este país, por si acaso. Iván Espinel, solo por traer un tema de la Posta a la mesa en la entrevista, estamos por soltar los asambleístas, no se preocupe, que sé que andaba con el tiempo ajustado para llegar al pleno. Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, deja el gobierno en 2017, diciembre de 2017, felicitado por sus funciones por el presidente Lenín Moreno, en medio de un escándalo, eso sí era solamente un escándalo, sobre la compra de su casa cuando no pudo responder ante Janet Inostroza cómo la compró. Una pregunta que usted y yo seguramente podríamos responder. El señor Espinel, investigado por la Posta, ha ocultado información en sus declaraciones patrimoniales juramentadas, ha ocultado cuentas bancarias, ha ocultado tarjetas de crédito con $34.000 en consumo, $8.000 de cupo, ha ocultado información a la fe pública. Por si fuera poco, ha dicho que la casa la había pagado con un préstamo hipotecario. Documentos obtenidos por este medio demuestran directamente de la casa inmobiliaria que fue pagado cash en 5 cuotitas de $50.000 y $100.000, como todos pagamos nuestras casas, evidentemente. Y bueno, esto debería abrir un nuevo episodio tras la renuncia del exministro Iván Espinel. ¿Podemos esperar que la Asamblea haga algo también en este tema? La Asamblea tiene una obligación de hacerlo, pero déjeme decirle algo, más rápido cae un mentiroso que un ladrón. Así es que tendrá que dar cuenta, porque él acaba de ser ministro de Estado, él sí puede ser llamado a la Asamblea. Los ministros de Estado pueden comparecer a fiscalización hasta un año después de haber ejercido su trabajo.
Así es que él está dentro de ese periodo que puede ser llamado la Asamblea Nacional, para que nos dé explicaciones. Pero las explicaciones no se las tiene que dar a la Asamblea, se las tiene que dar al pueblo ecuatoriano. Y la Fiscalía quien tiene que actuar. Tiene que actuar. La Fiscalía no está actuando, regresamos siempre al tema. Sí. Porque esto es un tema de justicia. Sí, esto es un tema de que funcionen las instituciones. Este es un tema de justicia ordinaria. Actúa la Fiscalía y viene la justicia ordinaria y establece si hay peculado, si hay esto, si hay el otro, si hay coima, no hay coima, si hay lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y así tiene que funcionar en el Estado. Entonces, que actúen las instituciones de acuerdo a su responsabilidad. Andrés Villasís pone la última pregunta de la audiencia sobre la mesa. Mi duda es, en cuanto a la consulta popular, la pregunta 3, ayer José Serrano dijo que la creación de una comisión que lleve a cabo la voluntad popular, ¿cómo se manejará la nominación de los representantes en esa comisión para asegurar una mayoría? Pregunta Andrés Villasís. Entiendo que el Partido Social Cristiano nominará o ha nominado ya a Vicente Dayano, creo nominado a Roberto Gómez. Habrá representación de la bancada del BIN, la bancada de Integración Nacional, con, hombre, se me acaba de ir, Encarnación Ducci, la asambleísta Encarnación Ducci. Y bueno, habrá 4 representantes de la oposición, 5 representantes del oficialismo. Entiendo que la bancada de Revolución Ciudadana del correísmo no postulará a nadie. ¿Esa configuración le parece positiva? Y segundo, ¿qué resultados espera de la comisión postconsulta, como muchos la llaman? Esta es una comisión de cortísima duración. Esta comisión lo único que tiene que hacer es poner en práctica el mandato popular, que lo comentamos al inicio de esta entrevista. Por ejemplo, en el tema de la reelección indefinida, ¿no?, que se elimina, hay que hacer una reforma a la Constitución. Se elimina la reelección indefinida y queda la Constitución como era el texto original de Montecristi. Antes de que nos pasaran las enmiendas. Claro, entonces se permite la reelección por una sola vez. Listo. Ese trabajito es el que tiene que hacer la comisión, esta comisión de Brevin, porque hay que arreglar algunos textos constitucionales, algunas leyes, para que quede todo de acuerdo al mandato popular. Esto ya fue al registro oficial. Sí. Esto ya es ley, esto ya está vigente. Entonces el Congreso, la Asamblea Nacional, tiene que acomodar esto para que esté de acuerdo a lo que resolvió el soberano, el pueblo ecuatoriano. Para irnos, asambleísta, ¿se queda en la Asamblea o 2019 Prefectura de Guayas? Ah, buena pregunta. Hoy estoy en la Asamblea. Mañana no lo sabe. Hoy estoy en la Asamblea, sigo en la Asamblea, seguiré luchando por mi país, por mi gente. Y si mi pueblo quiere que lo represente en mi provincia, en la provincia más importante del país, en la provincia del Guayas, en la prefectura, tomaremos esa decisión en su debido momento. ¿Pero usted lo quiere? A mí me gusta el servicio. Yo soy un hombre de servicio, toda mi vida he trabajado en eso. Me encantaría poder servir a mi provincia. Hoy estoy sirviendo a mi país. Así es que no voy a dejar de hacerlo, todo por el Guayas, todo por el Ecuador, todo por Guayaquil. Gracias por estar acá, asambleísta. Un gusto como siempre. Encantado. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir y todas las cosas que hacen por nosotros cada mañana. De verdad, se lo agradecemos. Estaremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esa fue News and Coffee. Ahí se ven.